de la Jornada Sin Fronteras para hablar de esta oposición que está enojada, esta oposición que está repleta de traidores a México, pero que definitivamente están con los pelos de punta porque les llamamos traidores a México. No sé si parece trabalenguas, pero no es trabalenguas. El tema es los traidores de México que no quieren ser llamados traidores a México. Mi querido Jaime Hernández, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Vicente. Aquí ya sabes, listo para darle. Venga, vamos a dejar la víbora chillando. Estos traidores, estos legisladores, pobrecitos, dicen que es violencia llamarlos traidores a la nación. Y creo que les están comprando esta narrativa algunos comunicadores. Veía, por ejemplo, a este muchacho de La Octava, a este Hernán Gómez, que ya les compró la idea y no hay que quitar el dedo del renglón, mi querido Jaime Hernández, porque creo que aquí no se está pidiendo nada que vaya en el sentido de la violencia. Cuando se habla de traidores a la patria es para que la gente se avispe y a la hora de votar en los procesos electorales no olvide. Es más, pase factura política. De eso se trata. Y si no se responsabilizan por el sentido de su voto, pues que se dediquen a otra cosa, mi querido Jaime. Y lo interesante para mí, me resulta realmente fascinante cómo estos diputados del PRI, del PAN y del PRD y los senadores realmente tienen serias dificultades para entender lo que significa una traición. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque en un país como México, que sobre todo en la actividad política, la traición es casi una regla escrita, más no la excepción, en un país donde la traición, si sabemos algo de historia de México, la traición es quizá una mancha que nunca envejece la traición en México. ¿Por qué? Porque la gente no olvida las traiciones que han sufrido a lo largo de toda la historia. Emiliano Zapata solía decir que él podía perdonar al que roba una vaca, un pollo, al que mata a un adversario en una guerra, pero no podía perdonar al traidor. Y fíjate, la conciencia política de Emiliano Zapata, lo único que no podía perdonar era la traición en el sentido de traición a la patria, ¿no? Y a mí me cuesta realmente entender estos legisladores que no entienden lo que es la traición. Yo puedo entender que la gente del PAN traicione. A mí nunca me va a traicionar la gente del PAN ni la del PRI, ¿no? Porque yo no comulgo con sus ideas. Pero una cosa es que te traicionen a uno en lo personal y otra cosa es que traicionen a la nación. Y dado el historial de largas traiciones que tenemos a lo largo de la historia, con realmente personajes como Lázaro Cárdenas, que supo enfrentar a las empresas transnacionales, si no supieran lo que hizo el presidente Adolfo López Mateos, y la serie de traiciones que ambos tuvieron que sortear, Benito Juárez. Es decir, nuestra historia está llena, salpicada de muchas acciones de traición por motivos de clase, por motivos incluso de raza, por motivos de ideología, por motivos de dinero, pero siempre los mexicanos hemos sido muy sensibles, quizá por ello, al concepto de traición a la patria. Jaime, permíteme para sal y pimienta al diálogo y le puedas dar su traguito al café con piquete que te estás echando. Y no compartes, mano. Déjame presentarte y a la gente que nos está viendo, a las casi 20,000 personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, a Jorge Romero Herrera, el gritón coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, que le salió también un poco de pastor en su discurso del domingo, que dijo: hermanos, hermanas. Me acordé de mi mamá, que le gusta mucho aquella canción de nostalgias. Hermanos, por ahí va la cosa, le fascina a mi mamá. Bueno, pues
ahora vamos a presentar a Jorge Romero Herrera diciendo cómo López, como se refieren despectivamente al presidente Andrés Manuel López, bueno, en su pequeña cabecita, ¿no? López y Morena incitan a la violencia y al odio. Vean y escuchen. El día de hoy nuestra compañera María José Gamboa, como miles de mexicanas y mexicanos que a diario sufren la inseguridad, fue víctima de un acto de violencia cuando se trasladaba a su lugar de trabajo. Esta agresión sucede 2 días después que Marijosi fuera una de las voces más enérgicas y valientes para defender a México de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sucede cuando desde Palacio Nacional y desde Morena han iniciado una campaña de odio y de polarización contra quienes pensamos diferente a ellos. Y entendemos que nuestra lealtad está con los 23 millones de mexicanas y mexicanos que nos pusieron aquí, y no con la visión de un solo hombre. Lamentablemente este no es un hecho aislado. En las últimas 48 horas, las diputadas y los diputados del PAN hemos recibido cientos de amenazas, agresiones y vandalizaciones contra nosotros, nuestras oficinas y los comités directivos de nuestros estados y municipios. Todo esto tiene un origen claro: la semilla del odio y confrontación que este gobierno ha sembrado desde hace 4 años y que hoy alcanzó un nivel absurdo al etiquetarnos como traidores a quienes simplemente pensamos distinto a ellos. ¿A dónde hemos llegado cuando en un país cada vez más lejano a ser libre y plural como el nuestro, a quienes diferimos de la visión del presidente, somos blancos de ataques? Porque eso es lo que está haciendo Morena. Están incentivando la violencia. Están diciéndole a sus seguidores que agredirnos es hacer patria. Exigimos una investigación imparcial y expedita de lo que le sucedió a nuestra compañera Marijose y todos los casos recientes de violencia política. Y exigimos al gobierno de este país, de la manera más enérgica, el cese inmediato a esta violencia contra todos los mexicanos y mexicanas que pensamos diferente a ellos. No nos van a intimidar. No vamos a dar ni un paso atrás, porque México somos todas y todos. Bueno, de hecho, también tenemos a Marijose Gamboa, esta diputada del PAN, que asegura haber sido agredida por su voto en contra de la reforma eléctrica porque fue asaltada 2 días después de su voto a la reforma eléctrica. O sea, cada vez que le miente la madre a Calderón o a Peña Nieto, si me tropiezo 1 o 2 días después voy a decir: esta pinche piedra me la puso el Borolas o me la puso el Copetudo. Por favor, dejémonos de... Bueno, esta es la diputada Marijose Gamboa. Ay, por cierto, dice que estamos los que promovemos esta campaña incitando a la agresión. No, diputado, hermano diputado Romero. Yo lo único que espero es que la gente se las meta doblada en la urna, la papeleta, la boleta, donde vote en contra de ustedes. Eso es pasar factura política. No tiene nada por cierto, no a las amenazas, no a la agresión física, no a la agresión verbal, no. Amenaza de muerte es criminal y debe de ser investigado por la autoridad. Intimidación, hostigamiento, tiene que ser llevado ante la justicia. Pero decir que estamos incitando al odio, pidiéndole a la gente que abra los ojos y que se dé cuenta quiénes son los traidores a la patria, los traidores al pueblo, por haber defendido los intereses de las empresas y no del ciudadano de a pie. A ver, vamos con Marijose Gamboa, esta diputada del PAN, Adriana. Sufrimos un asalto después de un vehículo que nos fue siguiendo al salir desde nuestro hotel y que culminó en un asalto. Desde luego presenté la denuncia ante la Fiscalía, aquí está la ya certificada. Esa es nuestra obligación, como es obligación de ellos encontrar a los responsables. Y no nada más de este, sino de todos los delitos que ocurren.
El contexto, desde luego, me parece preocupante porque mis compañeros durante todo el fin de semana denunciaron acoso, como decía nuestro coordinador, en sus casas de gestión, en sus casas particulares incluso, y ahora ocurre esto coincidentemente 36 horas después. Y además, con un seguimiento de un vehículo permanentemente detrás del que íbamos mi esposo y yo. Entonces, si esto, ¿quién será el responsable? Esperemos que las autoridades nos los digan, como nos digan quién ha sido el responsable de cada delito, de cada víctima que está ahí viéndonos y que probablemente haya pasado algo similar, pero sí creo, sí estoy convencida que el hecho que diariamente desde el Palacio de Gobierno digan: estos son los malos, estos son los traidores a la patria, miren sus fotos, o incluso hace un momento Mario Delgado, vamos a hacer un tendedero con los traidores. Todas esas expresiones generan odio, generan más violencia. Y mientras a los adversarios, porque no somos sus enemigos, somos sus adversarios políticos, padecemos todos los días de las descalificaciones, de las agresiones, de los insultos, en la Cámara y fuera de ella, desde el Palacio de Gobierno, todos los días. A los delincuentes les mandan abrazos, a los opositores nos mandan odio, y a los delincuentes, como los que hicieron lo que hicieron hoy en la mañana, les mandan abrazos. Estamos en un país en el que empoderan a los delincuentes diciéndoles que son buenos muchachos, que se están portando muy bien y que les mandan muchos abrazos. Perdón, yo no vi a ninguno de los que estuvieron hoy en los hechos ahí con ganas de darnos un abrazo. Nos vi con ganas de cualquier cosa menos de darnos un abrazo. Los delincuentes no se les trata con abrazos, y a los adversarios no se les trata con odio. El hecho de pensar diferente no nos hace enemigos de nadie. Tenemos una convicción, la gente que representamos y que votó por nosotros votó por esa convicción, y por supuesto que la vamos a defender, porque estamos representando a una inmensa parte del país que no piensan como piensan los que gobiernan. Y los que gobiernan fomentan el odio en contra de nosotros, y cuando suceden cosas así, lamentablemente, pues uno considera cualquier posibilidad. No deberíamos hacerlo, pero se considera porque es iluso no considerarlo. Bueno, vamos a sacar cuentas. ¿Quién incita al odio y quién genera ataques? Porque, por ejemplo, en el PAN, creo que es del PAN Lili Téllez, ¿no? Lili Téllez, en algún momento, cuando México le contestó a los eurodiputados, escribió: del gran jefe Ganso al Parlamento Europeo. Y da 2, 4, 5 puntos, y el último dice: en México, AMLO es rey y su palabra es la ley. Pero eso no es generar odio, ¿no? Fíjate nada más qué cosas pasan. De pronto estamos hablando de estas cosas y empieza a tambalearse la transmisión de Sin Censura en estos momentos en que tenemos por ahí de 23,000 personas. Jaime Hernández, ya te estoy poniendo más elementos sobre la mesa, querido Jaime. Ya están sacando incluso estas narrativas de que el ataque contra la diputada fue por su voto contra la reforma eléctrica. Bueno, te veo y te escucho también a ti, Jaime, con tus opiniones acerca de esto, con lo que buscan hacer un control de daños e incluso curarse, pues ya no sé si curarse en salud, sino contrarrestar la marea que se les viene encima a los de oposición por su voto sobre la reforma eléctrica, querido Jaime. Hermano Vicente, no nos calentemos como planchas, querido hermano Vicente. Mira, yo creo que lo has dicho, lo has resumido en una sola frase: control de daños. Control de daños, se trata de eso. Y yo creo que la desfachatez de estos personajes es tal, y creen además que insultando a la inteligencia de los mexicanos se van a salir con la suya, siguiéndole el juego a Sandrita Cuevas,
que cada vez que puede y comete sus desmanes, madrea policías, luego se hacen las víctimas y dice, nosotros no fuimos, nos fuimos. Es el odio al azar que todas las mañanas lanza como saetas el presidente de la República, todos somos víctimas. Y cuando Francisco Martín Moreno advierte que si él pudiera quemaría en leña verde a todos los morenistas, eso no es violencia, ¿no? Y cuando Lili Téllez insulta al presidente, insulta a la esposa del presidente, cuando Carlos Loret de Mola y todos los del PAN se meten y le dicen ladrón, corrupto al hijo del presidente porque alquiló una casa en Texas, ¿eso no es incitación al odio? ¿Dónde encaja eso? Con lo cual te das cuenta que esta gentuza del PAN, del PRI, del PRD, yo no me voy a... Son una gentuza, de plano. Yo creo que, en primer lugar, todavía no entienden que estamos ante un cambio de paisaje dramático. Ya no es como antes, en el que los diputados del PAN, el PRI y el PRD hicieron de la Cámara de Diputados un congal, se repartían presupuestos, pagaban amantes, choferes, daban dinero a expuertas, aliados periodistas, para que se enriquecieran. Ya no es como antes, ya no es como antes. Y tampoco es como antes la falta de rendición de cuentas ante ciudadanos que le están echando en cara, no que piensen distinto que uno, no quieran confundir. Los mexicanos somos más inteligentes que eso. No es que no podamos aceptar que piensan, que imagínate, si yo no puedo entender que Sandra Cuevas piensa diferente que mí, o que la María José Gamboa, ¿no? Se llama, piensa distinto a mí, o que Jorge Romero piensa distinto a mí, pues claro, o que la Lili Téllez, yo lo entiendo, se me hace, lo que no entiendo y lo que sí se me hace traición, alta traición, es que bajo el argumento de que esto es un simple intercambio de ideas, tú tienes derecho, no, aquí es un daño a la nación que es hogar, territorio que compartimos todos, y eso sí que es traición. No se trata simplemente del terreno de las ideas, porque si estuviéramos hablando del terreno de las ideas que no dañan a nadie, pues yo diría, no, eso no se vale, ¿no? Pero estamos hablando aquí de legisladores que están haciendo leyes, que están votando a favor de leyes que le hacen el caldo gordo a intereses corporativos. Eso es traición. Eso es traición. Por eso yo insisto, Emiliano Zapata decía, yo puedo perdonar a alguien que mata, a alguien que roba, pero no al que traiciona a la nación. Y así lo han entendido desde siempre los políticos mexicanos, pero desafortunadamente esta gente no se ha dado cuenta que ha habido un cambio de paisaje, y lo peor, querido Vicente, es que la formación de estos políticos, hijo, mano, yo no sé de verdad dónde se han formado, su capacidad. A ver, Jaime,